y pues si la historia siempre lo escriben los vencedores, pues tenemos que hacer un esfuerzo por nosotros mismos, ¿no? Decía un historiador cántabro, que tengo también una charla subida en el canal de YouTube, que tenemos dos derechos, ¿no? El derecho a conocer todas estas formas y estructuras de funcionamiento popular súper tradicional y antiguas, por ejemplo en Cantabria el Concejo Abierto, que él lo habla en una charla, y el derecho a después como revisarlas y readaptarlas según creamos conveniente, ¿no? La historia de los estados y del capitalismo, que ha sido una creación de los estados, ha sido siempre una historia que siempre nos ha llevado a grandes guerras y masacres, ¿no? Y entonces, pues, si nos pudiéramos también ahorrar eso, pues estaría muy bien. O sea, quiero decir, si contabilizamos todas las cosas negativas, pues ahí el balance no sale tan dramático. Creo que también que la historia es otro campo de batalla y la identidad, ¿no? Y hoy en día también, con todo el auge de las nuevas extremas derechas y todo esto, ¿no? Que se abanderan de la identidad, ¿no? De España unos, de Cataluña otros, de Occidente. Creo que es una batalla a pelear. Vale, grabando. Buenas, pues hoy estamos aquí con Paul, que tiene un proyecto divulgativo que se llama Reconstruir el Comunal y nos va a contar un poco en qué consiste este proyecto y a qué se dedica. Vale, muy bien. Pues nada, es un proyecto de divulgación y con aspiración también a aportar reflexiones, sobre todo en historia, pero a partir de ahí al final se están tocando temas más transversales a nivel político, filosófico, ético, social, económico, de muchos aspectos, ¿no? Es un proyecto que parte de la inquietud y del compromiso voluntario, viendo pues, que el sistema actual nos está llevando hacia tendencias solamente autodestructivas y negativas, y que tendríamos que tratar de remar hacia otra parte y construir un tipo de organización social diferente. Y entonces es un poco eso, ¿no? Tratar de estudiar y llevar a la divulgación a la opinión general pues partes de la historia que no llegan normalmente a la opinión pública, ¿no? Y a veces me gusta empezar cuando hago alguna charla con la frase esta de 1984 de Orwell, ¿no? Que dice quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Entonces, esta frase lo que significa es que, pues eso, ¿no? que el pasado tiene un poder importante relacionado con el futuro, ¿no? Entonces, sí, pues quiero decir que la intención es mirar hacia el pasado, pero con la aspiración y la inquietud de mirar hacia el presente y del futuro. Entonces, con el tiempo pues sí que le coges el gusto a la historia y a todo, pero que al final mi inquietud y mi impulso es sobre todo pues tratar de aportar algo a la actualidad y a los problemas que tenemos delante. Vale, y la divulgación, ¿en qué se basa sobre todo, ¿no? El nombre es Reconstruir el Comunal. ¿Qué son los comunales y de qué manera se quieren reconstruir o qué nos pueden aportar los comunales? Primero definimos qué es comunal, en qué contexto histórico se da y qué nos puede aportar esta historia de los comunales en el presente. Pues los bienes comunales son un tipo de bien y de propiedad que vendría a ser como una tercera vía ante el binomio o la dicotomía a la que normalmente estamos acostumbrados entre lo público, pero en el sentido estatal, y lo privado, que tiende a un sentido capitalista en muchas ocasiones. Entonces, lo comunal sería una tercera vía. La palabra comunal viene de que ha habido históricamente el común de los vecinos, de la gente de los lugares, organizada en estructuras propias que creo que se pueden llamar de poder popular, de democracia directa o de autoorganización, y que son esas estructuras políticas populares las que gestionan esos bienes comunales. Y es una propiedad y una realidad que ha tenido muchísimo peso y muchísima fuerza en la historia
en los territorios que yo he estudiado, que son sobre todo Cataluña y la península ibérica, pero de los que, pues, como la gente pues, verá, pues, se habla muy poco y se conoce muy poco a nivel general. ¿Y la época histórica de auge de los comunales? Pues por lo que he ido viendo, hay un gran consenso historiográfico en que el momento de auge histórico de lo que fueron estas estructuras de democracia directa y de bienes comunales que en gran parte nos han llegado hasta el día de hoy, como los restos de las cenizas de lo que fue, ¿no? Como restos muy desnaturalizados, muy maltratados por la realidad social y por todo, pero que quedan todavía millones de hectáreas de tierras comunales en el Estado español y sobre todo en algunos territorios queda muchísimo. A nivel legal, después obviamente sin toda esa realidad popular y comunitaria y autoorganizativa en la mayor parte de los casos. Pero entonces el momento histórico en el que hubo el auge de todo esto y que también, pues por el gran consenso historiográfico que he ido encontrando, a partir de ese gran momento inicial se fue retrocediendo por los ataques continuos de los diferentes poderes oligárquicos que había, fue la Alta Edad Media. La Alta Edad Media son 500 años o un poco menos, depende de cómo divides la Edad Media, que empieza cuando empieza la Edad Media, que es cuando cae, en esos territorios estamos hablando, el Imperio Romano de Occidente. Entonces hay como un gran vacío de poder en parte, hay un movimiento muy fuerte demográfico de la ciudad al medio rural, se fundan y se crean muchas nuevas poblaciones que todavía existen, ¿no? Y digamos que pues la economía en el mundo romano imperial se enfocaba mucho a las necesidades del aparato militar y burocrático, y entonces la economía vuelve a enfocarse más a la subsistencia, no para mí en un sentido negativo, que a veces parece que pueda tener la palabra, sino en un sentido de abastecer las necesidades concretas y reales de la gente y las comunidades del entorno como cuestión principal. Sí que es verdad que yo también me he enfocado bastante a partir de esa época, pero hubo tipos de bienes comunales y de funcionamientos comunales, comunitarios y de este tipo en pueblos también preromanos, ¿no? Entonces en ese momento de la Alta Edad Media seguramente convergen diferentes factores y circunstancias y corrientes, y una es como el propio también recuerdo y fuerza de pues, pueblos prerromanos que no fueron completamente colonizados. ¿Qué tipo de bienes eran sobre todo los que eran bienes comunales, y cómo convivía este tipo de propiedad con otros tipos de propiedad? Pues a veces se relacionan los bienes comunales con bienes exclusivamente naturales, es decir, con elementos de la naturaleza que la sociedad nos encontramos tal cual, como por ejemplo pues tierras, pastos, bosques, montes, lagos, ríos, otros elementos de agua, minas de hierro, de sal. Eran elementos que podían ser de propiedad y de uso comunal, pero también había muchos otros más que no eran bienes naturales. Entonces podemos tener pues serrerías, molinos hornos de pan, de pega, de cal, batanes y infraestructuras que usaban eso, pues el agua o el viento, forjas, bueno, todo tipo de medios de producción que habían sido durante mucho tiempo pues comunales, ¿no? Y también otro tipo de elementos comunales habían sido otros bienes, digamos, de uso social de distinto tipo, como podían ser desde escuelas a comercios, una tienda general o carnicería o panadería, un hostal o un albergue, iglesias también,
me dejó algún tipo de... Pero bueno, era como... había un montón de variedad de posibilidades, ¿no? Al final era elementos que en el caso de los construidos por la gente, pues se construían desde una lógica de que el común de la gente pues da cobertura en colectivo a necesidades que se deciden cubrir en común, y podía ser muy variado, y hay casos que incluso pues hacen gracia y que muestran como un gran abanico, ¿no? de diversidad. Tú lo has comentado, ¿no? Que sobre todo la expansión o el desarrollo del comunal se da cuando cae el Imperio Romano, ¿no? Como claro, cuando la estructura estatal desaparece o pierde peso, ¿no? Claro. Muchas veces en la historiografía se analizan siempre los periodos donde caen los grandes imperios o los estados como periodos de oscuridad, como claro, periodos de retroceso, y sí que es verdad que igual retrocede lo que entre comillas llamamos civilización, ¿no? Que es la vida urbana, pues el comercio más internacional, pero dentro de esto pueden sobrevivir o surgir pues estructuras que incluso la gente de a pie pueda vivir en unas condiciones más dignas que vivían claro, en el imperio, ¿no? ¿Qué visión se tiene de la Edad Media? Claro, normalmente se tiene una visión totalmente exagerada hacia una leyenda negra sobre la Edad Media, que para empezar fueron 1000 años, o sea, abarca un periodo de tiempo de 10 siglos, es muchísimo tiempo. Entonces obviamente no toda la Edad Media fue igual, hubo, ¿no?, momentos de procesos de auge y de caída de diferentes tipos de elementos de dominación y de no dominación. Últimamente tengo la sensación de que se está hablando más de esto, ¿no? Y que hoy hace poco ha salido un libro sobre esto, ¿no? Y van saliendo, el otro día en un canal de YouTube muy conocido, con mucha audiencia, pues salía un historiador también a hablar de esto, ¿no? Muchos males que ponemos en la Edad Media en realidad fueron o de finales de la Edad Media o directamente ya de la Edad Moderna. Y algunos, como no, directamente no existieron. Y claro, para mí, y como dice también una historiadora catalana, ¿no? A veces se dice como una época oscura, a veces en un sentido negativo de que todo mal, y a veces se dice en un sentido de que hay poca documentación, y la historiadora esta dice, bueno, igual que a veces que haya poca documentación es un signo positivo para la gente popular y no negativo, ¿no? Porque cuando después empieza a ver la documentación, a partir de cierto periodo de la Edad Media, son los poderes centralizados, oligárquicos, jerárquicos, que se van consolidando, que quieren, digamos, documentar, porque es su manera de ir parasitando y metiendo a la patita en los sistemas de organización popular, que en un inicio no tenía la gente necesidad de dejar por escrito pues cómo se organizaban y todo esto. Yo dentro de poco tengo pendiente, sacaré un artículo sobre este tema de la Edad Media, que básicamente es una recopilación de un montón de citas y de entrevistas de diferentes autores y autoras. Y creo que es interesante porque no justamente es como cae el imperio y la gente se pudo organizar de una manera impresionante, y que realmente creo que fue un periodo que fue también como la cuna. Yo no sé si no se le puede llamar civilización, bueno, las palabras son igual, son discusiones así que no tienen por qué tener tanta importancia, pero que es en un sentido es la cuna de, yo qué sé, pues es el momento que nacen algunas lenguas en la península y así, ¿no? Que sí que fue un momento de creación cultural muy fuerte. Y entonces yo creo que, claro, la historia oficial que divulgan más los poderes constituidos actuales, pues siempre la historia de los vencedores, de la gente poderosa, de la gente de arriba, y no explica la historia de la gente de abajo, porque no interesa que se sepa y que se crea y que se entienda que la gente de abajo no necesitamos estructuras jerárquicas de dominación de la gente de arriba, y que podemos autoorganizarnos en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, claro, ese momento de máximo vacío de poder después de la caída del Imperio Romano en muchos territorios es uno de los momentos un poco más desconocidos o menos difundidos. Entonces, cuando se habla más de la Edad Media, pues se empieza a hablar también más de los momentos del feudalismo y de todo el momento ya de auge de los poderes jerárquicos, que cada vez van cogiendo más poder. ¿Cuándo empieza realmente la lucha contra el comunal, o cuándo los comunales empiezan a perder fuerza?
Pues en realidad es un continuo, yo creo, histórico desde que nacieron casi, pero sí que es verdad que pues es igual más a partir de en el siglo XII y XIII, por ejemplo, ¿no? Hay un gran paso adelante del poder de las coronas, que hasta entonces en muchos sentidos, como reinaban, pero realmente no ejercían muchas de las funciones de gobierno real concreto, ¿no? de la sociedad, y el poder legislativo, por ejemplo, estaba en manos de los concejos y de la gente, ¿no? Que es lo que se ha llamado derecho consuetudinario, ¿no? Entonces, hay también después, en esa época, en las ciudades grandes se obliga a pasar de concejo abierto a concejo cerrado, y de ahí no va el común de los vecinos, que a veces se organizaban pues en diferentes distritos. En Castilla se habla de los sexmos, en barrios, ¿no? Con portavocías y así. Se pasa al concejo cerrado, que ya son personas en general puestas a dedo por los diferentes poderes y así. Claro, eso es un ataque brutal que pasó en las ciudades, mientras que en el mundo rural sí que se pudieron conservar hasta el día de hoy la estructura de concejo abierto. Es un continuo después de ataques, ¿no? Si se mira un poco en la reconstrucción comunal, pues he hablado de diferentes periodos históricos. Los reyes católicos después también hicieron un salto siempre adelante. Cuando los poderes establecidos han podido irse consolidando y creciendo, pues siempre se han lanzado a dar un salto de ataque adelante. También otro elemento que no he comentado es el de la autodefensa, ¿no? Que por ejemplo en Cataluña, en el libro de Historia de la Revolta a Cataluña, que se centra sobre todo en la Edad Media y la Edad Moderna, se habla, ¿no? de lo que aquí era el somatent, que en el inicio eran milicias populares medievales, y que pues los poderes vieron un potencial antifeudal en ese tipo de estructura, de que la gente tuviera las armas y tuviera autonomía para decidir su uso, y fueron también pues, ese tipo de elementos de autodefensa vinculados a esas estructuras de poder popular que también se fueron atacando, ¿no? Y como la gente, los poderes establecidos diciendo, bueno, pagadnos más impuestos, delegad en la autodefensa y os protegemos nosotros. A veces me imagino como algo de convencer, y a veces simplemente por decreto, ¿no? y disolución forzada de este tipo de estructuras. Vale, ¿y qué papel tuvo el liberalismo? Porque, por ejemplo, claro, muchos autores marxistas, ¿no? consideran que el inicio del capitalismo fue necesario sobre todo a base pues, en Inglaterra, y no sé si aquí en la península ibérica igual, en base pues, a acabar con estas tierras comunales, a expulsar a la gente del campo y hacer pues, que todo ese excedente de mano de obra fuera a las ciudades en unas condiciones pésimas para que accedieran a trabajar en la industria. ¿Qué supuso el liberalismo para los comunales y para el mundo rural? Claro, el liberalismo, bueno, ¿no? Como hubieron algunos ideólogos destacados aquí en la península ibérica, que sentaron las primeras bases ideológicas para desarrollar toda la ideología liberal, ¿no? Que también pues, viene de Adam Smith y así de otros autores franceses, ingleses. El liberalismo supuso un crecimiento brutal del Estado, del ejército, y el impulso decisorio del sistema capitalista tal y como nos ha llegado y lo conocemos hoy en día. Yo siempre pienso que hay gente en el Estado español que habla mucho siempre de los enclosures y los enclosurements, los cerramientos de tierras en Inglaterra, porque Marx es lo que él estudió y así, y no tengo nada en contra de la gente comunera en Inglaterra, pero siempre pienso, también estaría bien estudiar un poco más lo de aquí, ¿no? Que a veces la gente realmente no lo conoce. Y yo, pues, el dato que manejo, y que creo que puede ser más, pero trato de, pues, yo qué sé, no tirar al alza, son 12 millones de hectáreas de tierras comunales expropiadas por la ley más importante en el liberalismo moderno de ataque a la propiedad comunal,
que fue la ley de Madoz, del ministro de Hacienda Pascual Madoz, que era ministro del reinado de Isabel II, que la ley se aprobó en 1855 con un consenso semiabsoluto de los políticos de ese momento, de todo el espectro político, porque era una cuestión decisiva de interés del Estado y de las clases dominantes. Esa ley de mitades del siglo XIX fue vigente hasta, si no digo mal, 1914 o así, o menos hasta el primer cuarto del siglo XX, y supuso esa desamortización que decían los liberales. ¿Qué significa desamortización? Según su vocabulario, es quitar de manos muertas un bien. Para ellos, manos muertas era todo lo que no estuviera enfocado al mercado y al comercio, ¿no? Que ellos era lo que entendían que era lo que era la riqueza de las naciones, ¿no? Y que también era muy bueno para el Estado, porque ese tipo de economía era la que se generaba impuestos y por tanto ingresos al Estado. Y de paso, pues los capitalistas, que casualmente eran los mismos o eran de ese entorno, pues también se enriquecieron un montón con esto, ¿no? Entonces, nuevamente yo me acuerdo mucho en el instituto cuando te explican esto, te explican mucho la desamortización por la parte del robo de las tierras de la Iglesia, ¿no? Que la Iglesia pues fue una estructura que durante, ¿no?, como todos los siglos de acumulación de poder y tal, también la Iglesia puso a su nombre muchas iglesias concretas y propiedades que eran del común y por la cara las puso a su nombre, ¿no? Entonces, cuando te lo explican en el instituto, yo me acuerdo que era como, bueno, pues yo estoy con los liberales, ¿no? Y que eso fue más la desamortización de Mendizábal, que fue otro ministro, aunque también la de Mendizábal supuso un ataque a los comunales, y también algunas propiedades de la Iglesia que desamortizó Mendizábal para la gente fue un ataque, porque igual la gente tenía derecho con esa propiedad de la Iglesia, y también hay que entender mucho malestar popular que hubo con eso, que no fue puro reaccionarismo oscurantista como a veces parece que se plantea. Entonces se habla menos de la desamortización de Pascual Madoz, que fue sobre todo la llamada desamortización civil, porque atacó los comunales y también otros bienes de los pueblos, como los bienes de propios, que en muchos casos parece que son excomunales, que ya se descomunalizaron un poco en favor del ayuntamiento del municipio estatal, pero que seguían en muchos casos como un bien de uso con una lógica bastante comunal o colectiva. Y como dicen muchos historiadores, no solo eran tierras, porque como hemos dicho antes, encima de esas 12 millones de hectáreas de tierras, pues había un montón de medios de producción de la época, que ahora nos pueden parecer una cosa anacrónica, pero que en ese momento eran una riqueza social muy importante. Entonces, claro, eso fue un ataque brutal a la gente popular, a la gente de la ruralidad sobre todo, porque en las ciudades ya se había atacado mucho más el comunal, aunque muchas todavía quedaba. Y claro, eso para mí fue como un golpe definitivo al proceso de proletarización de las clases populares, que proletario, que lo miré en el diccionario de la etimología, viene de la época del Imperio Romano, que significa que la persona que solo le puede dar al imperio, al ejército, su prole, sus hijos, ¿no? La persona que no tiene nada y solo tiene su prole para dar al Estado. Entonces la proletarización era robarle a la gente el acceso a los medios de producción y reproducción de la vida, de subsistencia. Entonces, cuando la gente le haces eso, pues se ve forzada a tener que vender su fuerza de trabajo a quien ha pasado a ser dueño de los medios de producción, y entonces, bueno, es la historia que ya conocemos. Y esto conecta mucho con hoy en día, ¿no?, que nos preocupa también el desplazamiento, ¿no?, lo que se dice el mundo rural vaciado y toda esta problemática, ¿no? Pues parece que ha tenido mucha importancia este ataque y este robo y pérdida de estos bienes comunales para el destrozo que se ha hecho por parte del Estado y del capitalismo del mundo rural. Así que si queremos también pensar en replanteamiento positivo para el mundo rural, pues habría que replantear esto. ¿Puedes explicar en qué consistían los comunales urbanos? Bueno, cuando comentaba que quedaban comunales también en las ciudades, no en los pueblos, claro, obviamente no hay que pensar en ciudades como Barcelona, que claro, ni existían como ahora en esa época, pero a mí, por ejemplo, un libro que me encantó fue Las vecindades vitorianas,
una experiencia histórica preñada de futuro, que el subtítulo también para mí como refleja mi idea también sobre todo este tema, ¿no? Que es como toda una parte de nuestra historia que tiene un montón que aportar de cara al porvenir, y este libro pues habla de Vitoria de Gasteiz, ¿no? Y todavía hace poco salió un programa de radio de ahí de Vitoria que lo colgué en el canal de YouTube de Reconstruir Comunal, y que hablaba, ¿no? De que pues Vitoria tiene, claro, es una ciudad, pero tenía un entorno pues rural bastante grande, pero no solo de bosques y montes, también había pues eso que decía, tejerías y bueno, diferentes también infraestructuras que la gente se usaba no hace tanto para pues construir sus casas para tal, y eso, ¿no? Que no hace tanto todavía en algunas ciudades había bienes comunales de estos, y no solo naturales, sino también de infraestructura, e incluso ahora existen esos derechos. Lo que pasa es que bueno, a veces ahora pues hay muy poca gente que lo use o que lo conozca, o que la gente no tiene el tipo de vida tampoco ya que viva, ¿no? La gente ya no usamos, no nos calentamos muchas veces ni con leña, entonces no va a ser la leña del entorno, ¿no? Vale, hemos hecho como un repaso, ¿no? Bueno, has hecho un repaso sobre la evolución histórica de los comunales, lo que los supusieron para la sociedad, pues cómo poco a poco los poderes centralizados fueron acabando con estos comunales y con su modo de vida pues un poco más horizontal. Ahora estamos en el siglo XXI y claro. Bueno, y tú, parte de la idea del colectivo Reconstruir el Comunal, por lo que tengo entendido, no es pues ser frikis de la historia, claro, y dar conferencias sobre la Edad Media, sino intentar que este conocimiento sirva, claro, pues para aplicarlo al presente y para transformarlo. ¿Qué podemos extraer de estos comunales en el presente? Claro. A ver, voy a decir diferentes cosas que siempre me han venido a la cabeza, ¿no? Primero, una parte que yo digo como una especie de autoestima de especie, o sea que a veces normalmente la gente conoce en general la historia en sus partes más negativas, más terribles, más trágicas, y más de lo que dijo Hobbes, ¿no? Que fue un ideólogo del Estado moderno, de que el ser humano es un lobo para el ser humano y es el todos contra todos, y por eso necesitamos poderes muy fuertes, centralizados, para que nos ordenen y nos gobiernen, ¿no? Entonces, yo creo que también en un momento como el actual, en el que claramente hay poca gente que no vea que estamos mal y que la perspectiva es ir muy a peor en muchos sentidos, aquí en la península ibérica, en Cataluña, en Europa, ¿no? Creo que en un momento así que a veces se cae en una especie de nihilismo o de misantropía a veces, ¿no? De caer en que el ser humano en general, en abstracto, es una mierda y siempre todo mal. Creo que pues te da elementos de decir, hostia, en realidad damos para más que para lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Sin caer en que nada de lo pasado fuera ni perfecto ni idílico, ni que nada del futuro lo pueda ser. Yo creo que sí que el ser humano tiene muchas limitaciones y muchas imperfecciones, pero que damos para bastante más de lo que hay hoy en día. También creo que cuando estudias la historia comunal y todo esto, estudias la historia de cómo los diferentes poderes lo atacaron, y para mí hay una continuidad clara, un hilo claro conductor de los diferentes poderes. O sea, han ido sucediendo los unos a los otros, ¿no? Del Imperio Romano, después las primeras monarquías con poco poder, con más poder, a las monarquías absolutas y diferentes cambios, después la Revolución Liberal. O sea, para mí la Revolución Liberal y la Revolución Francesa, que son el origen del sistema actual, fueron un crecimiento de la concentración de poder, de los cuerpos militares y policiales, de la propiedad económica concentrada, del tamaño del Estado, ¿no? de la dominación en general. Entonces, estudiar el comunal y cómo ha sido siempre atacado, creo que también nos da más conciencia histórica de qué ha pasado, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí, y creo que nos quitará un poco de, ¿cómo se dice esto?, el síndrome de eso de que
ese síndrome de que quieres a la persona que te ha hecho daño, que te ha secuestrado. El síndrome de Estocolmo. De Estocolmo. Pues yo creo que tenemos un poco de síndrome de Estocolmo social y que estudiar un poco la historia es muy importante y pues gente friki pues no tiene que ser todo el mundo, pero creo que algo básico como en nuestra educación formal proporcionada por el sistema no se nos ha aportado estas cosas, creo que sí que estaría muy bien que toda la gente de bien que quiera entender un poco dónde estamos y ir hacia algún sitio mejor, pues que sí que un básico de estas cosas pues revise, ¿no? ¿Y qué más? Creo que también que la historia es otro campo de batalla y la identidad, ¿no? Y hoy en día también, con todo el auge de las nuevas extremas derechas y todo esto, ¿no? Que se abanderan de la identidad, ¿no? De España unos, de Cataluña otros, de Occidente, creo que es una batalla a pelear y que tenemos que, creo, a mí me gusta bastante del movimiento kurdo cuando hablan de la historia como dos ríos, dicen la civilización estatal y la civilización democrática, ¿no? Entonces, yo creo que de un punto de metafórico, no es que haya exactamente, ¿no? Una línea divisoria, pero sí que en buena parte creo que es una manera funcional de ver las cosas, ¿no? Como otra gente que habla de autonomía o heteronomía, ¿no? Como dos corrientes que han ido teniendo más o menos fuerza en depende de qué momento. Entonces, yo creo que tenemos que ver lo positivo, conectar con lo positivo de nuestra historia, de la gente de nuestros territorios, ¿no? Y creo que muchas veces la izquierda se dedica a plantear que todo Occidente en bloque es y ha sido siempre malo, y para mí eso primero es interclasismo, porque es como si Occidente en bloque fuera los de arriba y los de abajo, ¿no? Y no ha habido las mismas trayectorias civilizatorias, no ha habido la misma responsabilidad y ha habido mucha sangre y mucha masacre y mucho terrorismo de Estado por en medio, ¿no? Entonces, todos los territorios yo creo que tienen esas diferentes tradiciones y formas más de dominación y de no dominación, entonces creo que tenemos que conectar con nuestro pasado, del que podamos coger a cosas positivas sin idealizarlo ni quererlo coger en pack y trasladarlo en el futuro, porque el futuro tiene que ser un acto creativo de que recreemos y nos adecuemos a las condiciones actuales que no son las de antes. Pero creo que a toda esta gente que se está abanderando de esto tenemos que pasar a la ofensiva ideológica, decir, es que representáis lo peor, o sea, representáis lo peor de lo que se dice España, lo peor de lo que se dice Occidente o lo peor de lo que se dice Cataluña, ¿no? Yo al partido este de Alianza Catalana nunca le escucharemos hablar ¿no? Cuando hablan del decreto de Nova Planta, se quejarán de que Castilla atacó a la lengua catalana, pero no hablarán, por ejemplo, nunca de los bienes comunales y de los concejos que atacaron, ¿no? Que fue una de las cosas también que aquí, cuando la Revolución Liberal llegó, pues ya había llegado antes también el decreto de Nueva Planta, que también fue un ataque muy fuerte a diferentes grados y formas de libertades que se conservaban, a las cuales las propias élites catalanas se apuntaron, obviamente, y las élites catalanas ya estaban atacando esas estructuras de poder popular, no era una cosa de Cataluña contra el resto, sino siempre de posiciones sociales. Quiero decir que creo que la historia es un campo de batalla y que tenemos que atacar y hacer y ganar y hacer entrar en contradicción en todos los aspectos, en todos los términos, a todas las formas reaccionarias, y creo que la izquierda siempre ha estado en gran parte metida en el estatismo, o sea, la visión de que el Estado es la solución, tan en la forma reformista socialdemócrata como en la forma de una revolución desde arriba, como con la Unión Soviética como caso paradigmático. Entonces, yo siempre he visto eso como una muy mala idea. Creo que mucha gente, sobre todo del rechazo de mucha gente a los experimentos de comunismo, socialismo, entre comillas, desde arriba, que han sido un fracaso, mucha gente corriente tiene un rechazo a eso, no desde una postura necesariamente derecha, sino de sentido común. Entonces yo creo que también las nuevas derechas estas del nuevo liberalismo, que también sí que podemos hablar, y así, de diferentes tipos, que está en auge ahora realmente, ¿no? Creo que no tenemos que atacarlas con una visión estatista, sino con una visión revolucionaria
que aposte por esto, ¿no? Por cuestiones de bienes comunales y de estructuras de democracia directa, y no que desde un poder megacentralizado nos tengan que decir una vanguardia cómo se tiene que hacer todo, ¿no? En los escritos, bueno, sobre todo en la xarxa social y en las redes y los escritos que haces desde el colectivo de Reconstruir el Comunal, tratas mucho el tema del colapso. Y bueno, y últimamente es un tema como incluso mainstream, ¿no? En ciertos aspectos de la izquierda. ¿Qué significa el colapso? Y realmente, bueno, sobre la base que se está trabajando hoy en día, ¿no? Que mucha gente ve, pues está el binomio este de crecimiento exponencial en un planeta con los recursos limitados. ¿Cómo se conjuga esto con las ideas del comunal? Claro, pues sí, también desde hace unos cuantos años que también tengo esta perspectiva de que, bueno, creo que el sistema actual tiene un montón de contradicciones de muchos aspectos que nos están llevando a situaciones tendencialmente límites o de no poder seguir en muchos aspectos como estamos ahora. También la geopolítica está cambiando mucho y Europa no está dejando de tener un lugar privilegiado, ¿no? que tuvo, y entonces también eso cambiará mucho las cosas para la gente de aquí. Entonces, yo sí que creo que, o sea, por este tema de que, ¿no? Por ejemplo, ya solo, bueno, hay muchas vertientes, ¿no? de situaciones límite. Una de ellas, pues sí, es pues el previsible encarecimiento de la energía, todo el tema del pico del petróleo y todo esto, ¿no? Entre otras. Entonces, creo que realmente o sea, la sociedad industrial como lo hemos conocido los últimos 50 años y 150 años no se va a sostener igual, no sé si en los próximos 50, 100 o 200 años. Creo que tenemos que tener una visión a largo plazo, porque los procesos históricos pues, son largos y dependen de cosas históricas, ¿no? y no de un voluntarismo cortoterminista. Pero entonces creo que no, por ejemplo, decíamos, me voy a un caso muy concreto, no quiero banalizarlo, ¿no? Porque son muchas cosas, pero por ejemplo, el tema de cómo calentarse, ¿no? Si los combustibles, tanto por el declive de producción como que por el movimientos geopolíticos van cada vez más al alza, pues igual nos volveremos a plantear pues calentarnos con biomasa, ¿no? Con leña, y volveremos a mirar a los montes que tenemos al lado y de quién son y cómo los aprovechamos, ¿no? Me refiero que creo que por muchas cuestiones, una cierta relocalización de la economía, una apuesta por la producción, claro, yo estoy a favor de, ¿no? todo lo agroecológico y todo esto, y de circuitos mucho más cortos, creo que en parte acabará pasando en alguna medida, ¿no? Entonces ya no será una cosa solo de una voluntad de alguna gente, sino una cosa que se encontrará con un choque. Entonces creo que hay cosas que ahora nos parecen inviables que cogerán más, pues tendrán más su lugar con el tiempo, ¿no? Creo también que el colapso no me imagino como un momento de colapso de golpe, sino que creo que es un proceso de declive, de degradación, igual que pues, la caída de Roma, de Occidente, con todas las diferencias que hay, obviamente, que no se puede hacer un paralelismo total ni mucho menos, pero que fue un proceso de siglos, ¿no? de descomposición, con muchas, pues por en medio, guerras, con un periodo muy largo. Pero yo creo que sí que estamos en algo pues, quizás parecido, y creo que necesitamos esperanza, ¿no? O sea, necesitamos principios y dignidad y fuerza para luchar por algo, y creer también que realmente pues, las crisis también en parte pues tienen su parte de oportunidad, aunque va a haber mucho dolor y mucho sufrimiento por en medio, que yo creo que eso no habrá quien lo quite, y que hay que asumirlo, y que las cosas son así. Pero no, hace poco también, con todo lo de Valencia y así, difundí un poco un libro de Rebecca Solnit,
que se dice un paraíso en el infierno, ¿no? Y que es una mujer que ha estudiado en muchos momentos de desastres naturales o así, ¿no? Como pues, huracanes, terremotos, así, estudia diferentes casos de estos reales y estudia cómo de pronto hay un vuelco brutal de la gente hacia el apoyo mutuo, hacia tratar de sostener las necesidades colectivas básicas de la gente desde una perspectiva comunitaria y del bien común, ¿no? Y de pronto nos sale ahí como el instinto de socialización y de no ser de ir cada uno a la suya y tal, ¿no? Que podría parecer que tenemos en el fondo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que mirar también ese lado de esa parte positiva, que como todo es complejo y contradictorio, ¿no? Pero si solo miramos lo negativo, o será una excusa para no hacer nada, o nos vamos a deprimir y tampoco nos va a servir para mucho. Entonces creo que tenemos que tratar de coger las cosas también con fuerza y con ganas y ver también la oportunidad y que el comunal, creo que había elementos culturales, ideológicos y diferentes corrientes que, ¿no? con su trayectoria histórica, pero que también era una cuestión de cubrir necesidades, también no era solo algo ideológico de tal, era algo funcional para que la gente común pudiera cubrir sus necesidades. Entonces, si muchos de los sistemas de cobertura de necesidades que tenemos ahora mismo se degradan mucho, cosa previsible, pues habrá que volver, ¿no? a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y hace poco también saqué un artículo, ¿no? Con lo de solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Que el estado de bienestar moderno, que fue una creación de Bismarck, de Otto von Bismarck, del canciller de hierro prusiano, que creó el Estado alemán y el primer Reich, lo creó como una alternativa vertical a un montón de iniciativas populares, de las clases populares del momento que existían, ¿no? A nivel de todo, de educación, de hospitales, de todo tipo de cosas, ¿no? Y aquí el estado de bienestar también reciente se impulsa ya en el franquismo avanzado, después de que se ahogó a sangre y fuego y con una masacre todas las iniciativas brutales de la sociedad civil, del mutualismo obrero, del cooperativismo, de muchas sociedades de apoyo mutuo, que eso existía, ¿no? Y realmente pues eso tiene mucha fuerza, y era un tipo de estructuras en los que una cosa positiva clara que veo es que la gente tenía un papel activo, ¿no? Yo creo que el tipo de sociedad de estado de bienestar que te lo dan desde arriba sin que tú puedas ni tengas que responsabilizarte de nada, crea una sociedad totalmente desresponsabilizada y que tranquilamente se abandona a cada uno va a la suya y al individualismo, ¿no? Yo creo que también todo lo que se dice últimamente del neoliberalismo también ha sido posible después de décadas de también un estado de bienestar que ha sido de un tipo alienante, ¿no? Y de que la gente el Estado forzosamente nos ha desresponsabilizado de organizarnos y poder decidir sobre cómo queremos estructurarnos. Entonces yo creo que se tienen que plantear alternativas y sistemas que tengan lo bueno de lo que el estado llamado de bienestar, en el sentido de que sí que preocuparse por cubrir las necesidades básicas de todo el mundo, sin exclusión, pero que tengan elementos de participación activa, de responsabilidad, ¿no? Y de cómo se desarrollaron desde el cooperativismo y mutualismo obrero, y también en muchas formas en los pueblos rurales, ¿no? Has hablado como una especie bueno, que cuando colapse el sistema, bueno, que será un colapso, yo también pienso como tú, ¿no? Que muchas veces tenemos el imaginario colectivo de la gran catástrofe, como con el cambio climático, que parece que el mundo se va a acabar mañana, y creo que es una idea un poco equivocada, ¿no? Que es lo que dices tú, son procesos de degradación, pues que pueden durar varias generaciones o siglos, y has hablado de que puede haber una ruralización, como pasó con Roma. ¿Es posible desde un modo organizativo comunal gestionar pues, los sistemas energéticos, los sistemas sanitarios y los sistemas de transporte que tenemos hoy en día? Es decir,
¿es posible gestionar estructuras complejas tecnológicas en un sistema comunal? Y si es que no, ¿a qué tenemos que renunciar para llevar a cabo una gestión comunal y más horizontal de la sociedad, ¿no? Porque sí que hay mucha gente pues que igual dice, vale, claro, pues gran parte de o sea, todos estamos de acuerdo en que igual podemos prescindir del por aventura, de los campos de golf, de tal. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que dice, vale, la medicina moderna que requiere tierras raras, minerales, un consumo energético brutal y una centralización, no estoy dispuesto a renunciar porque, yo qué sé, en los avances contra el cáncer van mejorando. ¿Qué se puede gestionar desde un punto de vista comunal? ¿O realmente crees que una gestión comunal y una ruralización traería consigo una pérdida un poco de la calidad de vida, no en los aspectos de me voy a un McDonald's a comer, sino en los aspectos sanitarios, tecnológicos, comunicativos? Claro. O sea, obviamente es una pregunta que en parte se me queda grande en el sentido de que es muy compleja, es muy incierta y no tengo por qué, obviamente no tengo una respuesta clara, entonces, yo qué sé, tierras raras, o sea, yo cosas tengo claro a la que se tiene que renunciar, o sea, creo que se tiene que renunciar a la explotación, ya sea aquí o en el tercer mundo, ¿no? Creo que también la gracia que tenía el comunal y la dependencia en mayor parte de lo local y comarcal era que no dependías de como dependemos hoy en día, ¿no? De que muchas cosas nos vienen de formas de explotación del primer mundo al tercer mundo. Entonces yo creo que sí que hay como muchas cosas de líneas rojas a las que habría que claramente que renunciar y no hay nada que diga, pues paso por esto por encima y que haya gente semiesclava en no sé qué país de África que esté sacando las tierras raras, ¿no? Entonces, pues se tendría que ver qué se puede hacer. Lo que pasa es que, joder, cuando ves todo lo que ha existido a nivel ¿no? Que a veces parece el comunal es algo hiper local y así, ¿no? Ahora no diré bien la cifra, ¿no? Pero la comuna del Camp, por ejemplo, en el Camp de Tarragona, duró 4 siglos hasta el decreto de nueva planta y fueron, creo que sí, 112 pueblos federados, ¿no? que plantaban cara al poder eclesiástico y real. En una época de hace bastantes siglos, el movimiento obrero también cercano en el tiempo, ¿no? Desarrolló grandes realizaciones a nivel organizativo, es decir, que yo creo que hay muchísimo campo por recorrer y que obviamente yo no defiendo un sistema 100% autárquico, yo creo que todo lo que podamos hacer más o menos cerca de una manera racional, pues está bien hacerla cerca, pero después pues también puede haber pues cierto comercio o intercambio como se viera con otros elementos, ¿no? Y habría que verlo. Lo que parece que lo que sí que creo que está bien, o sea, igual sí que perderemos calidad o en cosas o comodidad por la libertad, no sé, la canción decía que el bien más preciado es la libertad, ¿no? Pero después yo creo que siempre se ve como lo que perderíamos de negativo, pero es que tenemos que ver todo lo que tenemos hoy en día de negativo a nivel de salud, por ejemplo, el trabajo asalariado actual tal como está montado, lo que jode a la salud de muchísima gente, tanto física como psicológica, ¿no? Es decir, que perderíamos en cosas, seguro, y ganaríamos en otras, ¿no? Entonces, pues que sí que igual sí que habrá que renunciar a cosas, pero bueno, si perderíamos las guerras, ¿no? O sea, claro, es que cuántas, no sé, la historia de los estados y del capitalismo, que ha sido una creación de los estados, ha sido siempre una historia que siempre nos ha llevado a grandes guerras y masacres, ¿no? Y entonces, pues, si nos pudiéramos también ahorrar eso, pues estaría muy bien. O sea, quiero decir, si contabilizamos todas las cosas negativas, pues ahí el balance no sale tan dramático. Vale, pues no sé si quieres añadir algo más. Pues no, nada, que mi idea es seguir en el canal, que por redes y en la web sobre todo me comunico en catalán, pero muchos de los materiales que tengo también como en la biblioteca virtual en PDF,
son en castellano, porque es lo que hay. Artículos, libros digitalizados, documentales, reportajes, charlas, así que también la gente castellano hablante, pues puedes encontrar mucha cosa por ahí. En el canal de YouTube hay más de 100 vídeos, y que creo que sí que pues una perspectiva que puede dar una visión interesante y conectar muchas cosas del pasado con el futuro, ¿no? y servirnos para herramientas en muchos sentidos para todas las tareas de transformación social y de confrontar las diferentes corrientes reaccionarias y así, y de revisión histórica también de muchos tópicos o así que tenemos sobre la historia, sobre nosotros mismos, que también a veces empiezo las charlas con la frase esta de conócete a ti mismo, ¿no? Que se decía en la Grecia clásica, y para conocernos a nosotros mismos tenemos que conocer también la historia, ¿no? Cómo hemos llegado hasta aquí, y pues si la historia siempre lo escriben los vencedores, pues tenemos que hacer un esfuerzo por nosotros mismos, ¿no? Decía un historiador cántabro, que tengo también una charla subida en el canal de YouTube, que tenemos dos derechos, ¿no? El derecho a conocer todas estas formas y estructuras de funcionamiento popular supertradicional y antiguas, por ejemplo en Cantabria, el Concejo Abierto, que lo hablé en una charla, y el derecho a después como revisarlas y readaptarlas según creamos conveniente, ¿no? Yo no lo veo tanto como dos derechos, sino como dos deberes, ¿no? Porque al final creo que todo parte del deber y de lo que tenemos que hacer, porque como derecho nadie nos lo concederá desde arriba, ¿no? Entonces yo sí que creo que animo a todo el mundo, vamos a, al menos si no volverse tan friki sobre el tema, pero como algunas nociones básicas sobre esto creo que sí que es importante entenderlas, porque hay que entender en qué momento estamos, de dónde venimos, y que la historia, muchas dinámicas también se repiten y llevan mucho tiempo, y de la historia se aprende mucho. Vale, pues gracias por esta entrevista. A ti Gonzalo, muy agradecido por la iniciativa, y nada, encantado.